había quedado en la parte de aspiración de secreciones y la postura que ustedes decían del Fowler vendría a ser en relación a este tipo de pacientes. Y este tipo de pacientes también le cambian, vendría a ser la posición, si como es un chiquito de 6 meses, vendría a ser, tiene camas especiales, o por ahí es muy pequeño en sí, entonces lo colocan en servocunas, y ya tiene estipulado también la manivela para los cambios de posiciones. Después yo no, la otra parte que ya ahí es como que no se escuchaba bien en relación al video, y comenzaron a hablar en relación a las vías intravenosas. Este paciente tenía 2 percutáneas, una era para la parte de alimentación parenteral, y la otra era para el paso, vendría a ser de medicación indicada. Después también comentaban de acuerdo a el tratamiento que tenía en cuanto a la medicación, decían que podía tener desde la gravedad, pero broncodilatadores, corticoides que se podía dar, antibióticos, ribavirina, que es un neonucleósico sintético, en base nitrogenada, y que llegan, vendría a ser a la parte de la ventilación mecánica que era necesaria justamente para este paciente por la dificultad respiratoria que tenía, y en el caso que ustedes tenían justamente que tenían la parte del tubo endotraqueal como que estaba flojo, no estaba bien fijado. Y también hablaron ahí de las consecuencias del edema agudo del pulmón, o sea, por qué es necesario la ventilación, justamente para que no se agote el paciente, y por qué consecuencias puede tener en relación a patologías previas. Después también la parte del screening, que hay que tener en tiempo como para valorarlo, el setting del respirador en sí, de la ventilación, de acuerdo a la necesidad de ese paciente. ¿Se acuerdan que yo les había hablado los parámetros que tenían que ser en relación a la frecuencia respiratoria? Uno le podía poner una frecuencia respiratoria, pero también el paciente vendría a ser respiraciones espontáneas. Nosotros le podíamos ir bajando esa respiración a medida que podía ir respirando él bien, en ese sentido. Así que es ahí cuando nosotros hacemos la diferenciación de que puede competir ese paciente con el ventilador. Y le decimos con esa palabra que está desadaptado. Entonces por eso a veces es necesario relajarlo para que no compita con el respirador y no tenga consecuencias, por ejemplo, de extubarse. La otra sería, aparte de la frecuencia respiratoria, es muy importante la parte del setting, que sería la frecuencia, vendría a ser inspiratoria máxima, que es la PIM, que se le llama, y la presión expiratoria positiva al final de la expiración, que es la PEP. Es como un relojito, una agujita, vendría a ser, donde cuando sube esa aguja, se considera la PIM, o sea, la presión inspiratoria máxima, y cuando baja nunca queda en 0, siempre queda en 0,1, o sea, en 1 o en 2, sería en relación a la PEP. O sea que no se llega a eliminar toda la cantidad de aire desde los pulmones. Y la otra también es la relación inspiración y aspiración de este paciente. En el caso de los dilatadores, es como que uno puede dar dilatadores a este paciente y va mejorando también su patología en sí, y uno va justamente verificando la evolución, si va mejorando o no. Y ya después ahí ustedes ya pasaron la parte de lo concreto de los diagnósticos de enfermería, los diagnósticos reales y potenciales. Fueron delimitando, o sea, fueron poniendo los problemas primero y después fueron poniendo los diagnósticos directamente y haciendo la secuencia. En relación al listado de problemas que ustedes ponen, como el prioritario pusieron la alteración de la ventilación pulmonar, justamente si no está respirando bien el paciente puede llegar a morirse, entonces tenemos que actuar inmediatamente.
La otra sería la hipertermia, porque tenía 38, más de 38 grados este paciente. 38,5, sí. 38,5, entonces hay que ver, porque ustedes también eso lo hacen, lo relacionan con la parte de infección, es verdad, por los accesos que tiene y que hay que tener muy, muy en cuenta. Después también por el asunto de la permeabilidad del tubo endotraqueal, tiene muchas secreciones espesas, que supuestamente también esas secreciones pueden obturar el tubo endotraqueal y hacer que esa obstrucción vendría a ser, llegue a mayores, que no pueda ventilar bien ese paciente. La siguiente es la alteración de la alimentación. Supuestamente él tiene una alimentación por una vía percutánea, ¿no? Sí, profe. Y la otra justamente es para pasar medicación. En el caso de la, vendría a ser ustedes pusieron de la alimentación una, y después también pusieron la alteración de la ventilación pulmonar, justamente relacionado con la desadaptación del paciente, manifestado por la fijación ventilatoria, y como que ventilaba mejor del lado izquierdo que el derecho. En este sentido, en relación vendría a ser a todas las acciones que yo verifiqué, que ya eso lo hablé hoy justamente antes de empezar, que las acciones faltan desarrollar, pero yo digo que a lo mejor ustedes ya lo tienen en la cabeza. Por ejemplo, en este caso de este paciente, en uno de las alteraciones que tenía, que ustedes pusieron, vendría a ser de la parte de la ventilación, el control de signos vitales. ¿Cuáles serían los signos vitales de acuerdo a la gravedad de este paciente que tendría que tener en cuenta priorizándolos? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? Sí, una de las acciones que ustedes pusieron en el primer diagnóstico real era en Sí, relación como acción, control de signos vitales. sí. ¿Qué signos vitales priorizan ustedes como para comenzar a hacerlo? O sea, vendría a ser controlarlos, y cada cuánto lo harían en este paciente. ¿Empezarían por la tensión arterial? No sé, les digo algo. Por la frecuencia respiratoria, Claro. Frecuencia respiratoria. Y el ¿Cuál oxígeno, más diría? la saturación, la Y la saturación. temperatura también. sí. Sí, igual habían hecho otro diagnóstico, parece que es con la hipertermia, ¿no? Sí, Sí, Sí. Ya que también ahí vuelven a decir en cuanto a la hipertermia, y en la parte de la hipertermia también colocaron que se colocan paños. Ahora no se dice qué tipo de paño, temperatura del paño, qué lugares se debe colocar. Esas acciones son las que algunos lo saben, pero por ahí si un compañero de ustedes lo quiere leer, le falta desarrollar por ese lado. Iguales también vendría a ser colocadas en sí, pero como que falta desarrollarlas un poquito más. ¿En el PAE lo tenemos que desarrollar, profe? Sí, ¿Decir nosotros, dónde? perdón, cuando presentan el trabajo, ahí sí. Y Ah, acá sí le podrían explicar, vendría a ser. Si bien se controla signos vitales, el prioritario para este tipo de paciente, por este caso, es este. Y claro. después siguen el resto. Cada cuánto se harían que ustedes tendrían en cuenta. Profe, perdón que la interrumpa. No, decir. Justamente esos detalles, por ejemplo, están en la fundamentación científica, de lo que no lo quisimos decir en el oral para no agrandarlo, sino para que no sea como 60 minutos de video. Claro, está bien, Eh, está bien, yo les digo en relación a cuando lo realicen, vendría sí, a ser que lo tengan, vendría a ser ya organizado. ¿Por qué les digo? Porque en la parte de la acción va lo que ustedes van a hacer, desde lo que preparan y desde la acción que realizan. Y en la fundamentación, ¿por qué lo realizan? Desde la claro. fundamentación científica. ¿Está? Entonces tenemos que explicar el por qué y cómo, en dónde, por ejemplo, en este caso No, el de por los qué en baños. la fundamentación. Y en la Sí, acción
qué elementos, porque, ¿por qué les digo yo esto? Porque ustedes podrían trabajar en lugares donde van a disponer de todas las cosas, o van a trabajar en otros lugares donde no disponen de muchas cosas, pero siempre se trata de resguardar el principio de asepsia, por ejemplo. Entonces uno por ahí no tiene dentro de un equipo algo necesario, pero trata de ver cómo puede suplir eso para que lo haga bien y evitar alguna infección, por ejemplo, al paciente. ¿Está? O sea que, entonces uno tiene que cuando, está bien, ustedes ahora están haciendo un PAES, vendría a ser ficticio, pero les digo en el sentido cuando ustedes estén en la práctica y tengan el caso real ahí, entonces ustedes van a decir, bueno, yo tengo que hacer como acción, por ejemplo, cambiar una vía periférica. Y el personal, por ejemplo, de la Oñatibia le dicen, mira, hay un solo Avocat 24. Entonces, ¿uno qué hace? Tiene ese solo Avocat y lo tiene que utilizar una sola vez, no puede pinchar varias veces, ¿me entienden? Entonces uno tiene que decir, bueno, se coloca este Avocat, yo no tengo la experiencia, pero por ahí le pido a una persona que tiene mayor experiencia que lo coloque porque es el único que tengo. ¿Está? Entonces uno tiene que verificar en ese momento con qué cuenta también como para poder desplegar una técnica o hacerlo. ¿Mm? Otro posiblemente también sea de que ustedes dicen, bueno, yo tengo que controlar, aspirar a este paciente, y hay lugares que por ahí no tienen sonda de aspiración, ustedes la utilizan y la tiran. Entonces tienen que tratar de mantener la asepsia de esa sonda y tratar de guardarla en una bolsita estéril hasta, vendría a ser que corresponde otra aspiración. Lo van a utilizar con el mismo paciente, pero siempre cuidando la asepsia para evitar justamente, ustedes ponen en una parte también la parte de control de infecciones, o sea que todos los accesos pueden provocar infección en estos pacientes. Entonces hay que verificar justamente eso. Entonces, lo que yo les digo es tratar de ver, cuando ustedes más, yo lo relaciono más cuando estén trabajando, que uno diga, bueno, la técnica es esta, pero yo dispongo de esto y lo tengo que hacer de esta forma. ¿Está? Sí. Y después lo que realizaron, que también son los diagnósticos potenciales, que el primero está relacionado con la broncoaspiración, que justamente sí es un riesgo en este tipo de pacientes, más especialmente con el problema de que tenía en relación al tubo muy flojo, que si no lo arreglamos, se puede broncoaspirar. Y también en relación a las lesiones laringotraqueales que puede estar provocado por justamente esa mala fijación del tubo. Y la otra también es la motilidad gastrointestinal, y hay una que está relacionada con, vendría a ser una escara que tiene el paciente por una vía infiltrada. Que si no mal recuerdo en este caso, la habían curado con Plaxul, ¿no? Sí, profe. Sí. Sulfadicina de plata sería el nombre vendría a ser científico de esta pomada en sí. Y lo que se hace, el paciente tenía 6 meses. Se trata de que el Plaxul se pueda aplicar en pacientes mayores de 1 año, porque tiene lidocaína, el preparado vendría a ser el preparado de la pomada en sí, del Plaxul. No es conveniente en este tipo de pacientes, pero lo había indicado el médico en este sentido, pero puede tener una alteración en la frecuencia cardíaca este paciente. Entonces lo que hay que verificar siempre si todo lo que nosotros nos indican se aplique y sea conveniente o no en este tipo de pacientes. A mí me ha tocado curar pacientes neonatos que
se le infiltró vías, vendría a ser la vía, y también provocó una escara, y eso, se imagina, es un caldo de cultivo para el chico. Entonces, de decirme que lo cure con Platzul, pero yo les dije que la consecuencia que tenía yo no lo iba a curar con Platzul, porque tenía miedo en cuanto al aumento de frecuencia cardíaca en el paciente y los trastornos que podía traer. Entonces ahí el médico desde lo legal ponía como que él autorizaba la colocación del medicamento, sabiendo que vendría a ser contraindicado en este tipo de pacientes. El paciente, la verdad que no le pasó nada, mejoró en los chicos, mejora mucho mejor, más en los niños muy pequeños, en cuanto a la parte de cuando uno los cura. Es totalmente nada que ver al adulto, que tarda mucho, la regeneración del tejido es muy importante y es muy rápida. Nada que ver justamente con los adultos, es decir. Así que en relación a eso también ese era un foco de infección para este paciente, que hay que tenerlo en cuenta. Y se trabaja en neonatología, como en todas las terapias intensivas de adulto, pediatría, muy ligado con la parte de control de infecciones. Es prioritario trabajar con ellos justamente más cuando hay focos infecciosos, y que uno dice, vendría a ser las enfermeras o enfermeros de las terapias intensivas son muy celosos de su paciente. Por ejemplo, si llegan, hay muchos interconsultores que van y uno verifica si se lavan las manos, no se lavan las manos, y si se lavan bien las manos y se secan bien las manos antes de tocar al paciente. Entonces están en todo pleno derecho como para decir, aquel que no cumple con eso no lo puede tocar al paciente. Eso sería prioritario en todo sentido de la palabra. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿El resto de tus compañeros quiere preguntarles algo? Profe, entonces con respecto a lo de Platzul, ¿podemos poner una acción aparte, la alteración de controlar la alteración de la frecuencia cardíaca? Sí, porque es muy importante, porque tiene el lidocaína. Y en el caso, yo utilizaba antes, pero por ejemplo, para las curaciones de heridas, nosotros utilizamos también lo que hay en el lugar donde trabajamos. Yo estaba haciendo un estudio y donde se hacían comparaciones vendría a ser heridas profundas y heridas superficiales. A las heridas profundas yo las curaba con vendría a ser apósito hidrocoloide, que me daba un laboratorio de Combatex, que me provenía, vendría a ser, y colocarlo, que tiene varias instancias, si tiene, vendría a ser infección la herida, no tiene, si ya se está cicatrizando, o sea que uno puede cambiar los apósitos de acuerdo al estadio de la herida. Y la otra le colocaba borato de sodio, que es un polvito que viene de 6 gramos, y que uno lo puede preparar tranquilamente en su casa, o sea, el paciente cuando se iba de alta podía prepararlo y colocarles una curación, vendría a ser húmeda, y se coloca más especialmente en el hueco de la herida. Esto es cuando ustedes saben que hay heridas muy profundas, que hasta se llega a ver el hueso. Entonces uno puede colocar. Lo que tiene el borato de sodio es que cuando uno coloca en la herida, y si toca alrededor de la herida, vendría a ser, lo puede lastimar más. Entonces se complementaba con otro tipo vendría a ser de crema, no crema, sino si se lo preparaba, pero que es la gasa vaselinada. Lo que se hacía era, como la vaselina es un componente, vendría a ser del petróleo, entonces es tóxico para la piel si uno lo pone sin esterilizarlo. Entonces lo que se hacía en ese momento era, se tomaban las gasas secas o las vendas secas y se la embalurnaba con la parte de vaselina sólida. Después eso se lo llevaba a la estufa, era la estufa de esterilización, y se lo dejaba 1 hora a 160 grados. Entonces eso hacía que perdiera esa toxicidad en relación como derivado de petróleo, y se lo podía colocar en las heridas.
se utilizó, yo lo utilicé mucho en pacientes pediátricos, y en los pacientes pediátricos muy buen resultado, especialmente los quemados. Es como que se coloca eso, se le dice a la mamá que no lo toque para nada, si lo baña que lo cubra, y después es como una piel más. Volvía a la semana al consultorio y se verificaba que no tenía absolutamente nada el chico. La otra para las superficiales que utilicé, aparte de la gasa vaselinada, era el Platsur, justamente, la sulfaricina de plata. Entonces, eso también, se embadurnaba la gasa y después se colocaba, no se colocaba el producto primero y después la gasa seca, porque para sacar uno lastima más. Así que eso como referencia también para ver en cuanto al error, porque sepan que en la parte de enfermería a veces nos ponen curar al paciente, pero no nos ponen con qué, de qué forma, no hay un seguimiento. Entonces viene otro turno y lo cura a su manera. Vamos nosotros y lo curamos de otra manera. Entonces, en relación al estudio que yo realicé en el Hospital de Quilmes, se hicieron como protocolos de acuerdo a consensuarlo con la parte del cirujano plástico de la institución. Entonces, él determinaba tal cura y enfermería lo aplicaba directamente. ¿Alguna consulta? ¿Me quieren preguntar o No. no? Sus compañeros, bueno, no sé si tienen miedo a preguntar o porque no quieren que les pregunte después ustedes. No sé cómo será, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Lo que quiero es que, ya les digo, muy bien, me gustó mucho la presentación, y bueno, sigan adelante con las otras presentaciones. ¿Está? Hoy ya no vamos a tener tiempo, porque ya son y 40, así que vamos a estar retrasados con los grupos, pero no se preocupen porque vamos a tratar de que si no llegamos con todos los grupos en tiempo y forma, vamos a ver cómo redistribuimos, vendría a ser en otros días, por supuesto consultando con ustedes, que lo puedan realizar. ¿Está? ¿Está bien, profe? Sí, profe. ¿Y consulta de los otros grupos no hay ninguna que tienen que presentar? Sí, profe, ¿vamos a presentar o no hoy? No, va a quedar para el miércoles, Andrea. Profe, Sí. yo no puedo, profe, hoy me pedí el día para poder darlo hoy. No voy a poder sino el miércoles que viene. ¿Y quieren presentarlo ahora? No hay drama. Si puede ser, sí, por favor. Sí, yo tengo tiempo, así que no hay problema. Ah, bueno, bueno. ¿Está? Sí, sí. Bueno, cuando quieran. Un momentito, profe. Sí, cuando quieran ustedes. Perdón, pero estaba echando a mi nena. Está bien, no hay problema. Bueno, nosotros somos el grupo número 3. Sí, Estamos compuestos por Benítez Nancy, Escobar Andrea, soy yo, Grillo Rocío, López García Julia, Robles Eva y Siciliano Florencia. Nuestro paciente es un adulto mayor, el cual se encontraba cursando una gastritis crónica y una úlcera péptica. Al ingresar a la sala de cuidados intensivos, el paciente se encontraba estuporoso, con piel pálida y fría. sí, Andrea, discúlpame. Sí. Yo visualizo diagnóstico potencial, en la primer diapo no. O soy yo, no sé. La que estás explicando, que supuestamente es la presentación del caso, ¿no? ¿No se ve la introducción?
No, no se ve luz. Se ven los diagnósticos potenciales directamente. Ujú. No sé por qué, pero puse para compartir. A ver. Dios, todo difícil hoy. Sí, hoy sí. Fue terrible. Ahí se ve. Valoración. Ahí, introducción, sí. Ahí está, bueno, lo dejo así. Bueno, el paciente adulto mayor llega a la sala de cuidados intensivos, estuporoso, con piel pálida, con hematemesis. Los familiares refieren que en su cuadro se inició con molestias epigástricas y presentó 2 deposiciones oscuras y malolientes. Este paciente tomaba aspirinas por cefaleas y fumaba 20 cigarrillos por día y bebía vino con las comidas. Como grupo lo consultamos y nosotros llegamos a la conclusión de que tenía una gastritis crónica, la cual no fue tratada, y con estos factores de ser un fumador, beber vinos y consumir aspirinas, llegamos a la conclusión de que se le hizo una úlcera péptica, y a esto conllevó a una hemorragia digestiva alta. Bueno, al ingreso sus valores eran una tensión arterial de 90-50, estaba hipotenso, una frecuencia cardíaca de 120, estaba taquicárdico, una frecuencia respiratoria de 26 por minuto, volumen urinario de 15 mililitros por hora, el pH de 7,25, la PO2 de 60, el PCO2 de 52, el CHO2 de 12, y tenía extrasístoles ventriculares frecuentes, multifocales, y el hematocrito era de 42. Se solicita una fibroendoscopía para definir el área de sangrado. Bueno, las úlceras pépticas son causadas por una bacteria que es la Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa, aeróbica, tipo polisacárida. Esta larga una toxina vacuolizante, la VAC-A, que lo que hace es neutralizar el pH gástrico, y de esta manera se adhiere al estómago y produce lo que es la úlcera péptica. A raíz de esta úlcera péptica es lo que conlleva a la hemorragia digestiva alta que está teniendo este paciente. Por eso está taquicárdico, hipotenso, tiene la hematemesis y la melena. Ahora sigue mi compañera Nancy Benítez con lo que es la valoración del paciente. Nancy. Bueno, hola. Sí, acá estoy. Bueno, yo voy a hacer la valoración por patrones. Bueno, el 1, la percepción y manejo de salud. Bueno, tabaquismo, bebe vino, no se precisa la cantidad, la medicación, o sea, se medica con mucho AINES, la nutrición y metabolismo, vómitos con hematemesis, poca ingesta de líquido, apetito disminuido. En la eliminación hay diarrea, melena, descenso de volumen urinario. En lo que es el ejercicio y actividad, debilidad, estructuroso, la TA baja, la frecuencia respiratoria está taquinéico. En lo que es cognitivo y perceptual, hay dolor, piel pálida y fría, dificultad para concentrarse, dificultad para hablar. El patrón del sueño y de descanso, tiene mucho sueño. Bueno, lo que es patrón de autopercepción y autoconcepto, desganado. El patrón de rol de relaciones, vive con su familia. ¿Pasás la otra? Después, bueno, lo que es patrón de sexualidad, bueno, hay cambios. Y en lo que es la tolerancia al estrés, hay factores estresantes, agudos y crónicos.
Y bueno, lo que es valores y creencias, observa que existe. Ahí bien. Pasa que estoy con la compu y con el celular aparece. Está bien, no hay problema. Ahí voy, profe, ¿eh? Ahí está. Bueno, lo que es el medio interno, tenemos un pH de 7.25, está cítrico, la presión de oxígeno está disminuida, la presión de dióxido de carbono está alta y el bicarbonato está bajo. Esto me indica que hay una acidosis metabólica con baja perfusión, con taquicardia, hipotensión, extremidades frías. Esto también me puede decir que hay una hipovolemia y posible shock por pérdida de volumen por la hemorragia digestiva. Pasa a la otra. Bueno, acá vamos a indicar lo que vamos a hacer en la estabilización inicial del paciente. Bueno, se lo coloca al paciente posición Trendelenburg, siempre y cuando esté en estado de shock y que no haya un edema cerebral. Esta posición nos va a favorecer el retorno venoso y mejorar la perfusión. Después, si hay presencia de vómitos, se lateraliza el paciente para minimizar la aspiración, o la broncoaspiración. Luego se coloca una vía periférica de grueso calibre. En algunos casos, de acuerdo a criterio de gravedad de la hemorragia, se coloca 2 vías, una para el volumen y la otra para transfundir, en caso de que sea necesario transfundir obviamente, y una vez asegurado el acceso venoso se comenzará la infusión de líquidos. En este caso, solo fisiológico, a chorro, hasta equilibrar la TA. Una vez estabilizada la TA, se lo hace por 21 gotas por minuto. El aporte suplementario de oxígeno es de 15 litros por minuto. Se coloca una sonda vesical para valorar la diuresis, el color, la densidad, etc. Ahora vamos a pasar a mi compañera, que va a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la hemorragia digestiva alta. Hola, profe, yo soy Florencia Siciliano y lo que voy a describir es la hemorragia digestiva alta. ¿Se me escucha? No, un poquito más fuerte. ¿Un poquito más fuerte? ¿Ahora? Sí. Bueno, Ahora los sí. principales trastornos que causa la hemorragia digestiva alta son gastritis erosiva úlcera péptica y las varices esofágicas. El sangrado digestivo tiene diferentes efectos. La sangre es un irritante gástrico y desencadena náuseas y hematemesis. La acumulación de sangre en el tracto gastrointestinal estimula el peristaltismo intestinal, aumentando los ruidos intestinales y produciendo diarrea. Esta diarrea puede ser con melenas o con sangre evidente, hematoquesia. Las heces con sangre parcialmente digerida tienen un olor característico. Cuando el sangrado es abundante, la digestión de las proteínas sanguíneas produce aumento de la urea sérica. El sangrado producido por la erosión de pequeños vasos sanguíneos con frecuencia es lento y pasa desapercibido. La hemorragia gastrointestinal grave, con pérdida de gran cantidad de sangre, en pocas horas produce rápida depresión del volumen sanguíneo, con signos de disminución del gasto cardíaco, que pueden ser taquicardia, hipotensión, palidez, disminución de la eliminación urinaria. En la hemorragia digestiva aguda, el tratamiento inicial debe centrarse en estabilizar el sangrado y restaurar la estabilidad cardiovascular. La exploración física debe enfocarse en el efecto del sangrado en el estado cardiovascular. Se debe controlar los signos vitales para identificar signos precoces de shock hipovolémico. El paciente debe contar con un sistema de monitorización cardíaca y saturación de oxígeno y una sonda vesical para evaluar la eliminación urinaria. Se debe valorar pulsos periféricos, el color, la temperatura y la vascularización capilar de las extremidades. Se debe evaluar el estado mental, incluyendo el nivel de conciencia y de orientación. Ahora va a continuar mi compañera con el listado de problemas.
Bueno, el listado de problemas reales es dolor epigástrico, alteración de la perfusión tisular, déficit del volumen de líquido, acidosis metabólica, alteración del ritmo cardíaco, hematemesis, melena, taquipnea, cefalea. El listado de problemas potenciales sería el riesgo a peritonitis, fallo renal, shock hipovolémico, deshidratación, anemia y riesgo de hipoxemia. Como diagnóstico real tenemos lo que es el dolor epigástrico. La persona sufre una experiencia perceptiva y sensitiva desagradable de malestar en la parte anterior, superior y central del abdomen, que se extiende desde el diafragma hasta el octavo espacio intercostal, relacionado con la estructura abdominal y torácica, inervadas por los nervios espinales dorsales, manifestado por las quejas verbales de los familiares que fueron quien lo trajeron. Para este diagnóstico real tenemos como objetivo lograr en nuestro turno el alivio del dolor del paciente. Para eso, como acciones de enfermería, lo primero que vamos a hacer es educar a la familia y mantener la calma de la familia del paciente y la tranquilidad. Administrar al paciente tramadol, una ampolla de 50 miligramos, en 50 mililitros de solución fisiológica al 9% en bolo cada 12 horas. Acompañar al paciente en todo momento, controlar sus signos vitales, contactar la evacuación de intestino, registrar en una hoja de enfermería todos los procesos realizados de enfermería, registrar la evolución del paciente y dar el conocimiento a los familiares para mantener su tranquilidad. Los resultados esperados en nuestro turno es poder aliviar el dolor de nuestro paciente. Sigue mi compañera con su diagnóstico. Acá estoy. Bueno, el diagnóstico es alteración de la perfusión tisular relacionado con hipovolemia manifestado por hematemesis y melena. Bueno, el objetivo es lograr que el paciente logre una mejor perfusión tisular en mi turno de guardia. Bueno, las acciones de enfermería es el controlar los signos vitales, la temperatura, la TA, la saturación de oxígeno, etc. Esto nos da un adecuado control de los signos vitales, ayuda a identificar si hay algún tipo de anomalías o complicaciones en el paciente. Y en este caso se debe controlar la hipotensión y la taquicardia, que son los principales signos del hipovolemia. Bueno, corregir el problema de base, o sea, una vez estabilizado el paciente, se sigue con las otras complicaciones que tiene de base. Asegurar vías aéreas y ventilación adecuada de oxigenación, garantizar excelente acceso a vasculares y venosos, reanimación adecuada de líquidos, cristaloides o coloides, corregir lo más pronto posible la normalidad ácido-base. Bueno, pues observar lo que es la temperatura y el color del paciente. Controlar presencia de efectos adversos de los fármacos, y bueno, registrar todas las actividades de enfermería. Y bueno, y en los resultados esperados se logra equilibrar la perfusión tisular. Después el otro es déficit de volumen de líquido, relacionado con procesos y causas de pérdidas sanguíneas y líquidas, manifestada por volumen urinario de 15 mililitros por hora y hematemesis. El objetivo es lograr que el paciente